amante del béisbol, Sí, quiere que la selección gane. Y yo creo que los sí. Nos jugadores quieren ganar el merecemos, nos título. merecemos. No Sí, les va sí, a sí, ser sí. suficiente quedar segundos. Yo creo que el objetivo es ganar el Clásico Mundial. No hay otra No, aspiración que no sea ganarlo, ¿no? A mí me parece que hoy por hoy tiene muy buenos abridores. No solamente tenemos que ver la temporada que tuvo Jesús Luzardo, el sí. Ranger Suárez, Hemos hablado de él. Pablo López, Pablo López es uno de los lanzadores más inteligentes que existe hoy por hoy en el béisbol de grandes ligas. Con respecto a si hay algún jugador que esté fuera, digamos, del circuito, por ejemplo, a Harold Castro, capaz que tuvo una buena campaña en AAA, lo último fue liberado por Kansas City, de repente Omar López decide y llevarse a un jugador como Harold Castro. Bueno, ninguno de esos nombres es descartado. Desde la grada, pura emoción. Si tu equipo pierde, hay vacilón. Entre brava vacilón, memes, debates y competitir. Desde la grada, la sensación. Y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de donde nos estés escuchando. Bienvenidos, ¿vale? A un nuevo episodio en tu podcast favorito, Desde la Grada. Aquí estamos nuevamente un servidor, William Ochoa, con mis panitas Carlos Murray y Michael Ochoa. Venimos hoy con un invitado de lujo, señores, porque se Eso es acerca la así. pelota venezolana, el playoff en Grandes Ligas está ardiendo y lo vamos a presentar de una vez al fichaje del día, el señor Pedro Ricardo Mayo. ¿Cómo estás, Pedro? Un gustazo tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te No, va? gracias a ustedes, el gusto es mío poder compartir estos minutos para conversar de pelota, de béisbol. Gracias por la invitación y bueno, esperemos disfrutar al máximo esta conversación que seguramente va a ser muy amena. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de una vez te voy a hacer una pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Es un deber, una obligación que el equipo de Venezuela gane o se meta mínimo en la final en este clásico que se nos viene ahora en marzo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no sé si tildarlo como obligación, pero yo creo que ya llegar a una semifinal, llegar a la final, creo que no va a ser suficiente, porque ya no es el primero, no es el segundo, no es el tercer clásico, hay varias ediciones. El equipo lo más cerca que estuvo fue en aquel segundo clásico en las semifinales, donde terminó cediendo en aquel partido ante Corea. Del resto le ha faltado ese último impulso. Yo creo que es una muy buena oportunidad porque el equipo está allí, el talento está allí, es un grupo de trabajo que se mantiene en buena medida de una última edición en donde el equipo llegó invicto hasta esa fase ante Estados Unidos, en donde lamentablemente terminó cayendo con el jonrón de Turner, pero dejó las bases sentadas y eso creo que termina siendo muy importante para este clásico que será en marzo del próximo año. Así que yo creo que tiene la estructura, es un clásico y un torneo muy distinto a cualquier otro por todas las limitaciones, por todas las Sí. cosas que hay que hacer para tratar de tener un equipo balanceado, por los permisos. Ya sabemos que todos los equipos tienen Eh, su lista de preseleccionados. De esa lista hay que ver qué peloteros pueden o no terminar contando con la autorización definitiva de sus equipos, que no aparezcan algunas lesiones, algunos se han lesionado, algunos van a estar en plena recuperación. Entonces, son muchos factores que van más allá de lo que uno ve, que es no. el resultado deportivo en el terreno del juego, pero vaya que el cuerpo técnico y vaya que las personas que están encargadas de armar el equipo tienen mucho trabajo y lo han tenido desde hace muchísimo tiempo. Eso básicamente la respuesta es sí, es una obligación. Nada, mentira, mentira. Está Bueno, bien, está bien. como lo quieran ver, Claro, pero claro. yo creo que todo el amante del béisbol Sí. quiere que la selección gane. Y yo creo que los Sí. jugadores quieren ganar el Nos título. No merecemos. les Sí, va a sí, ser sí. suficiente quedar segundos. Yo creo que el objetivo es ganar el Clásico Mundial. No hay otra No, aspiración que no sea ganarlo, ¿no? Pedro, y aquí lo hablamos mucho del tema, porque acá hablamos de todos los deportes, lo hablamos mucho por el despecho que venimos de la selección de Venezuela de fútbol. Vemos cómo es el béisbol venezolano que empieza ahorita este mes, ahorita el 12. Y también, bueno, también estuvimos hablando de la Copa América, viene el Mundial de Béisbol. Vemos eso como la salvación. ¿Tú cómo lo ves? No sé si también sigues la selección de fútbol o porque venimos de un despecho grave. Pero sí, lógicamente que es una etapa que no han superado. Se ha superado porque era una oportunidad única de poder acceder a un mundial por la vía que sea, bien sea por esa vía sí. del repechaje, que ya de por sí, para mí era una vía que
existe, es verdad, de siete equipos que puedan estar en el Mundial de Sudamérica, 6 directos y ese cupo adicional. Me parece que tilda siempre a lo mediocre. Estos mundiales ahora de 48, después de que sí, de 64, tilda la mediocridad. Pero si existe esa posibilidad, bueno, hay que aprovecharla. Ni siquiera pudiste ir a la Copa del Mundo. En la peor eliminatoria de Chile, en la peor eliminatoria de Perú, terminaste cediendo ante una Bolivia que sacó provecho de su condición de local, pero también ganó un solo partido de visitante que valió esa clasificación porque le ganó a Chile. Venezuela no ganó un partido de visitante, más allá de los empates que alcanzó como aquel ante Brasil. Yo creo que la eliminación es justificada en lo deportivo. Sí, es una frustración, una frustración. Hay algo que es muy desagradable. Yo tuve la oportunidad de trabajar para los 3 deportes en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, Sí, en sí. el fútbol, en el baloncesto y en el béisbol, y yo lamento muchísimo que exista a veces esa disputa entre colegas, Tal donde cual. si este es el deporte que le da más satisfacciones al país, que si este tal, que si este tiene más apoyo que el otro, porque entonces si el fútbol, alguien dice algo del fútbol, entonces no, pero es que el béisbol, imagínate, es el deporte nacional y no ha ganado un título. Entonces, empieza esa disputa que no arregla absolutamente nada. Creo que es parte de una situación de una forma de pensar, un pensamiento del país que es lamentable. Pero no sé si verlo como una tabla de salvación para quitar la frustración. Ojalá sea una manera de poder unir al país en un objetivo, que es poder celebrar un título Algo. como Venezuela, Claro, celebrar un título. claro. Nos hemos quedado, y lo que pasa es que nosotros obviamos a veces algunos hechos que pueden servir para celebrar. Recientemente el voleibol venezolano consiguió algunos resultados, pero Sí. siempre minimizamos el hecho y minimizamos eso. No, porque es que es un torneo menor, es de la Copa Panamericana tal. No, no, pero es que es el femenino sub-17 que ganaron, pero siempre buscamos minimizar los hechos y Sí. los Sí, éxitos sí. deportivos. Y eso es un problema que no es de ahora, eso es un problema que ha existido durante muchísimo tiempo y por eso a veces nos negamos a celebrar cuando hay un éxito y nos enfocamos simplemente en el fracaso, porque eso es otro. Nos cuesta muchísimo admitir o utilizar la palabra fracaso. El fracaso no es otra cosa que no haber cumplido con un objetivo. La gente le Exacto. tiene miedo a la palabra fracaso, pero el fracaso es el inicio de quizá un éxito. Admitir que fracasaste en tu objetivo es poder sacar adelante y volver a intentarlo, asumiendo que te equivocaste aquí, que no salieron las cosas bien acá y quizá vas a tener un resultado positivo. Yo no sé por qué hay tanto miedo en decir la palabra fracaso, como el fracaso de la Vinotinto, del Bocho Batista, como el fracaso reciente de los Mets en la eliminación después de haber armado un equipo. El Exacto. fracaso no debe ser visto solamente por el punto negativo, sino en el punto de partida de un reinicio, de un inicio de una etapa diferente. Tal cual, Pedro. Y precisamente eso te adelantaste, pero de buena manera con respecto, porque quería hacerte esa pregunta con respecto a esa división forzada que generan algunos fanáticos, incluso periodistas, colegas periodistas, que esta es la que sí gana, que esta es la que no. Pero bueno, ese es un tema que lleva mucho tiempo de debate. Yo antes quería preguntarte, metiéndonos nuevamente en el Clásico Mundial, porque y lo habíamos dicho nosotros en otros capítulos, en ediciones anteriores Venezuela normalmente la ofensiva siempre está ahí, siempre como que es temida por otras selecciones porque sabemos la calidad de debates que tenemos. Sin embargo, en otras ediciones el picheo también era como algo fuerte que tenía Venezuela porque siempre había uno, dos o tres pitchers peleando, disputando el sayón. Este año o en los últimos años yo presiento que esa cantidad ha bajado con respecto al picheo abridor sobre todo. ¿Cómo lo ves tú de cara, más allá de las limitaciones y todo lo que viene, de cara a este clásico mundial? ¿Venezuela bajó un poco la calidad en el nivel de picheo abridor? A mí me parece que hoy por hoy tiene muy buenos abridores. No solamente tenemos que ver la temporada que tuvo Jesús Luzardo, Sí, Ranger Suárez, Hemos hablado de Pablo él. López, Pablo López es uno de los lanzadores más inteligentes que existe hoy por hoy en el béisbol de Grandes Ligas. No estoy hablando de venezolano, sino de todo el béisbol de Grandes Ligas. Si hay alguien que estudia, que trabaja, que prepara sus encuentros, que le puede ir bien, que le puede ir mal, pero que tiene esa autocrítica es Pablo López. Y después viene una serie de serpentineros que no han tenido, no vienen en buenos años, como Germán Márquez,
como Martín Antonio Pérez. Sensatela. Lamentablemente las lesiones han estado allí. Martín Pérez, un brazo de experiencia. Pero todos ellos entran en un grupo de brazos talentosos y valiosos para el tipo de evento que es. Entonces después vienen los relevistas. Tenemos muy buenos relevistas Sí, sí, y sí, hombres que yo veo bien. tiran 98, 99, 100 millas por hora. Entonces, si tú estableces ese vínculo entre un abridor que por las limitaciones te puede tirar 3 4 innings y haces lo que se suele hacer y se hace sobre todo en la primera ronda cuando tienes más límites en cantidad de picheos, tener dos buenos abridores uno tras otro para ganar los juegos importantes. Y luego sí te puedes manejar con un segundo grupo para los juegos que en teoría son los juegos que están más al alcance de la mano. Y eso va a pasar en este grupo. En el grupo va a estar República Sí, Dominicana. Es el partido donde cuando A lleguen a ganar. enfrentarse seguramente los dos van a estar clasificados. Y esperemos sea así. Ojalá. Pero los juegos ante los otros rivales como Israel, como Países Bajos, sin desmeritar, porque Países Bajos y es una selección que ha estado en todos los clásicos mundiales, que, que además tiene una evolución del béisbol de muchísimos años atrás, sí, por sí. lo que representa las Antillas holandesas. Uno no lo puede desmeritar. Nicaragua, porque es un país que ha estado y va a estar por segundo año de manera consecutiva, pero tú sabes que esos son los partidos que tienes que ganar, vas a estructurar la mejor manera para conseguir la victoria y luego enfrentar a la República Dominicana en una condición favorable. Pero yo creo que si nos ponemos a comparar a aquel grupo de pichos abridor que tuvo el equipo del primer clásico en 2006, donde estaba Santana, donde estaba Freddy, donde estaba Zambrano, donde estaba Silva, donde estaba el otro y todo este grupo, puedes decir, oh, quizás tenemos una menor cantidad, pero yo creo que hay calidad, yo creo que hay talento. Sí. Y repetimos, si el cuerpo técnico maneja y esos brazos están disponibles, porque ese es el otro punto. Claro, Claro, Después exactamente. están claro. después Exacto. está Anderson Espinosa, que ha lanzado muy bien en los últimos años y ha lanzado en Japón. Y es un brazo que estoy convencido está en la lista de 30 peloteros. Y si puede lanzar, va a lanzar, porque ese tipo de brazo tú no lo puedes descartar. Pedro, diste pie perfecto para preguntarte, porque siempre estamos hablando, obviamente, de los caballos, de, bueno, de Michael García, de Ronald Acuña, de Santander, de todos estos caballos consolidados. Pero tú ves a alguien potencial en la liga, que obviamente que no sé si está, que no esté arriba, que tú digas, este chamo, yo me lo tengo que llevar al clásico. O un pitcher. En este momento quizá algún lanzador pueda aparecer o que esté allí, pero en otros circuitos, que no esté Ok, en el llamado béisbol organizado. Porque yo creo que en cuanto a jugadores de posición, yo creo que hay un grupo que la mayoría está en grandes ligas. Y estamos hablando de la receptoría blindada, donde no uf, puede faltar Salvador Pérez, que pues, es un capitán. futuro salón de la fama, donde luego están los Contreras, en donde hay un grupo donde yo creo que va a faltar espacio para algún Sí, receptor. Luego tenemos este talento de jardineros que tú bien señalabas, incluido Anthony Santander como uno de ellos, el Jackson Chourio, que es un talento en Wilger. potencia que está allí, Willier Abreu, uno de los mejores brazos en el jardín derecho que existe hoy por hoy en el béisbol de grandes ligas. Eh, Tú decías al principio, sí, ofensivamente el equipo venezolano pareciera tener las herramientas necesarias, pero hay que recordar que el clásico llega en pleno sprint training y a veces los Claro. bateadores les cuesta más tomar el ritmo ofensivo, entonces tú necesitas tener una muy buena preparación y tener muy buen picheo para ganar esos juegos de pelota. Después van a despertar, en la medida que avance el torneo, los bateadores van a tener un mejor timing y yo estoy consciente que muchos de ellos van a prepararse conscientes al Clásico Mundial. Su preparación no va a ser la misma que la preparación habitual para el sprint training, porque estoy convencido que todos los peloteros que estén en esa lista preliminar y los que Sí. terminen siendo parte del roster tienen como meta ganar el Clásico Mundial, porque la mayoría estuvieron en el último y tienen esa espinita ahí clavada de haber Claro, estado claro. tan cerca sí, sí. y no haber podido ganar. Excelente. Súper, bien, Excelente. bien. Bueno, para hablar de otra cosa, Pedro, aquí lo hablamos en el capítulo anterior de la Copa América que también se viene de béisbol, exactamente se viene en noviembre. Aquí hablábamos de que, bueno, hay unas normativas, no van a jugar va a estar la pelota en pleno Desarrollo. desarrollo, va a estar también bueno, los jugadores de los peloteros no van a jugar, de las grandes ligas no van a estar. Entonces, ¿cómo tú ves ese torneo, Pedro? ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo que es un torneo que sirve para preparar el camino
para lo que creo que es el objetivo, que es el ciclo olímpico, los Juegos Olímpicos que se van a disputar en Los Ángeles, donde regresa el béisbol al programa olímpico. Y es ahí donde tienes que armar ese equipo, porque si bien hay intentos, si bien hay iniciativas que el béisbol olímpico pueda tener grandes ligas, cosa que siempre se hace cuesta arriba, es muy difícil ver cómo se detenga la temporada de grandes ligas para que los peloteros puedan estar en los Juegos Olímpicos, pero creo que sirve para eso, como una preparación y allanar el camino, como lo es el Premier 12, que es un evento donde reúne a 12 selecciones y el año pasado Venezuela estuvo en esa última ronda, en la super ronda dirigida por el propio Omar López, en donde tú puedes explorar a aquellos peloteros que no son grandes ligas, pero que son peloteros que tienen proyección, o aquellos que están en México, o aquellos peloteros que ya no son del llamado o mal llamado béisbol organizado y que te pueden seguir rindiendo. Yo creo que es una manera de ir abonando el camino hacia el ciclo olímpico, es la meta. El clásico es un evento muy distinto, es otra cosa. Es una selección, es la misma selección de Venezuela, pero es un evento diferente a los otros. Y no deja de ser importante para la selección, como selección hay que apoyar a la misma selección, no solamente la del clásico, sino en esta iniciativa de Copa América, que lo que busca es darle al béisbol una exposición durante más tiempo en cuanto a selecciones y poder proyectarla, porque repetimos, el béisbol solamente está en los ciclos olímpicos cuando se disputa en países con tradición beisbolera. Lo estuvo en Tokio, después no estuvo en París, regresa a Los Ángeles, y para ellos es muy importante que pueda existir un auge y que pueda llegar con una mayor cantidad de países involucrados en el proceso de clasificación. Pero tú sabes que eso está buenísimo, la pregunta que hace Michael, que nosotros acá siempre hablamos de que el fútbol a nivel de organización está 7 pasos por arriba del béisbol y otro deporte, ¿no? Por tema marketing, por tema de audiencia, por tema de la gente que lo ve. Entonces, cuando planteamos o se planteó todo este tema de la Copa América, yo digo, realmente hay gente que lo va a ver. Viste que se da mucho con el tema de la Serie del Caribe. La Serie del Caribe baja muchísimo a nivel de espectadores, porque no llama tanto la atención como la propia liga. Entonces decimos, realmente va a haber gente viendo esto cuando no tienes grandes ligas, cuando va a haber chamos desconocidos y cuando los que están matando, los caballos que estén en los equipos, en la pelota, seguramente no van a ser prestados. Yo no me imagino ahí, no sé, un Harold Castro cortando los leones, yendo para la Copa América en béisbol. Entonces, como que decimos, realmente está tan buena idea, pero a nivel de marketing. Ahí, ¿cómo lo ves? Bueno, fíjate, en el Premier 12 del año pasado, los equipos venezolanos dieron permiso a algunos de sus peloteros. Yeah. Claro está, algunos no tuvieron esa autorización, considerarlos que quizá no podían desprenderse de tantos, pero yo recuerdo el año pasado como Bravos de Margarita parecía ser uno de los equipos más afectados, perdiendo peloteros claves, y al final Bravos supo salir adelante a pesar de esas ausencias. Entonces, yo creo que verlo es normal, que la gente no se termine de enganchar en torneos de estas características. Por eso es tan importante para los organizadores dónde se realizan. Ellos saben que en Venezuela va a tener cierta difusión, que va a tener el público acercándose, que bien sea comprando entradas, bien sea con entradas regaladas, yo no sé cómo va a ser el sistema al final, como sea, pero es hacerlo allí porque sabe que el público va a aplaudir y va a estar, va a acompañar, y va a haber estadios vacíos y no va a haber, repetimos, los torneos importantes que organiza la Federación Internacional de Béisbol. Son torneos que generalmente donde se disputan, el Premier 12, donde se disputan en países en donde tienen garantizado que el público va a acudir, bien sea en México, sobre todo en Asia, en China, Taipei, en Corea, en Japón, porque son países que apoyan y acompañan al béisbol. Es difícil, yo creo que el peor error que uno comete es compararlo al fútbol. El fútbol no tiene comparación. El fútbol es el fútbol y va a ser el fútbol, y es el deporte más seguido en el mundo, y es el deporte que más se practica, y es el deporte de más difusión, de más auge. Nunca lo podemos comparar, ningún deporte con el fútbol. El fútbol es otra cosa. Lo que tiene cada disciplina es que, con sus limitaciones, tratar de explotar sus ventajas y tratar de hacer un evento que
pueda alcanzar la mayor cantidad de fanáticos, bien sea a través del el estadio o a través de la difusión del evento en los medios de comunicación, en los medios audiovisuales, escritos, en las redes hoy, que es tan importante, que es esencial poder tener una muy buena difusión del evento en las distintas redes. Pedro, y tal cual, precisamente hablando de eso, de lo que es las separaciones de disciplinas, ¿qué tan lejos ves? Porque yo siempre he partido con la idea, y lo hemos mencionado acá, de lo lindo que sería ver, no sé, puede ser en cualquier evento, puede ser incluso esta Copa América o unas posibles eliminatorias al Mundial de Béisbol, que sabemos que es muy difícil, pero tú desde tu punto de vista, ¿qué tan lejos ves un juego oficial, digamos, ya sea de clasificación o eliminatoria de una Copa América, ver un Venezuela-Dominicana, por ejemplo, en el Monumental, por decir de cara del Simón Bolívar, con todas sus estrellas? Hablo de todos los que están en grandes ligas. Sabemos que Major League Baseball es quien controla todo este tipo de torneos. La Copa América está, si no estoy mal, lo hace World Baseball Classic, que es lo mismo que lo hace en el Mundial. ¿Qué tan lejos ves eso? De que Venezuela, no sé, reciba a un Dominicana o reciba a un Estados Unidos o un Puerto Rico y tenga que ir a visitar esos países también por un torneo oficial. ¿Lo ves posible cercanamente o lo ves imposible de que eso pase? No, con figuras de grandes ligas yo lo veo complicado. Yo no voy a decir imposible porque eh, los imposibles uno tiene que dejarlo a un lado. Todo puede pasar en algún momento, pero yo creo que en este instante, en esta realidad, eso no existe. La Claro. única manera es que Venezuela sea sede del Clásico Mundial y le den una fase de la eliminatoria. Es la única. Del resto no hay No hay manera. manera, claro. Porque además le conviene mucho al Clásico Mundial que busque, es agrupar para que puedan estar los grandes ligas, evitar la mayor cantidad de viajes De posible. viajes, tal cual. Entonces, el sprint training es en Arizona y es en Miami, y es en Florida, en el estado de Florida. Eh, los peloteros, mientras puedan estar en este territorio, mucho mejor. Por eso sí, se juega en Japón, que es un mercado importante, pero los países que van a Asia no son los que tienen la mayor cantidad de grandes ligas. No lo tienen, porque no van a hacer ese viaje y van a cruzar de un lado Claro. a otro, porque eso cambia toda la logística. Y por eso se realiza el clásico en Estados Unidos, en Puerto Rico, que vuelve ahora, que es un estado federado. El viaje es corto, no hay ningún tipo de problema. Se puede hacer en algún instante en República Dominicana, ¿por qué no? Este año se agregó Houston como una opción válida. Entonces, yo creo que eso no es viable hoy por hoy. Ojalá se pudiera dar, y muchos hablan, no, que un sorteo de los grupos que no sea dirigido. Olvídense de eso. El sorteo del Clásico Mundial se hace, funciona a necesidades comerciales también, Claro. a buscar la competitividad, a tratar que las selecciones fuertes puedan estar en una fase decisiva, como lo hace el fútbol también, porque Sí. no hay un sorteo puro, Sí. 100%. Entonces, aquí ya el clásico aprendió del torneo pasado, donde se dieron cuenta que no podían estar en el mismo Claro. grupo Venezuela, Puerto Rico, Dominicana. Claro. Uno de los dos o uno de los tres se iba a quedar fuera y terminó quedando fuera República Dominicana. Entonces, ese es el punto que ellos quieren evitar. Por eso Puerto Rico tiene su propio grupo y tiene una gran opción de seguir adelante, de trascender y de poder avanzar, porque ese es el gancho del Clásico Mundial. Pero hoy por hoy, yo creo que no va a salir de territorio estadounidense. Pero para ir cerrando, ¿no? Si te dicen a ti, Pedro, a partir de hoy, tú eres el manager de Venezuela. Necesitamos armar el line-up, porque jugamos mañana. ¿Quién sería, posición por posición, hoy Tu line-up. tu cuadro, por lo menos? Nosotros acá Hostia. en la producción hemos armado una especie de caritas ahí conocidas. Y no sé, para ir como para cerrar, hacer una dinámica distinta. Por lo menos, si hoy tienes estas opciones a nivel de catcher, ¿quién sería hoy tu catcher? Por ejemplo. Oye, mira, yo creo que William Contreras para mí el receptor, el titular, entendiendo que Salvador Pérez es la jerarquía y la experiencia del capitán. Eso no es un secreto. Pero yo creo que Correcto. Contreras tiene una opción importante de ser el número uno de la receptoría. Tiene ofensiva, es un buen catcher,
yo creo que él lo pondría en el primer lugar, entendiendo que si algo hace Omar López es a los que lleve van a tener tiempo de juego, Sí. porque también Claro. dosifica las cargas a cada uno de ellos. Pero yo colocaría a William en este momento por encima como receptor, titular, Ahora, por lo menos para el primer juego. Y Salvador Pérez después lo puedes aprovechar, bien sea como designado, bien sea en algún momento ayudando en la primera, Primero. en cualquier otra posición, porque Salvador Pérez está, sí, porque sí. sí, sí. Tenemos también ahí, por lo menos, primera base. ¿Quién para ti sería tu titular? Ahí tenemos que sacar a Bueno, William Contreras, que creo que no llega, pero bueno, da la respuesta. fíjate que dependiendo cómo, va a depender mucho del resto del infield, porque tú en primera Claro. base puedes colocar a Luis Arraez, Sí, entendiendo que Arraez ha jugado una primera base y es un bate que impresionante. te ayuda como Que bateador tiene, zurdo. claro. Sí. Claro. Él puede estar en la primera base, porque yo creo que independientemente de todo, que José Altuve eh, este año jugó algunas veces en el jardín izquierdo, debe partir como un segunda base para tener mucho tiempo en la segunda base. Eugenio Suárez debe estar en la tercera base, por poner algunos ejemplos. Ezequiel Tovar puede estar en el shortstop, Ujú. Sí, eh, por lo que representa. Entonces, Arraez algún partido puede estar en segunda base y el Tuve puede estar designado, entonces tú puedes mover al propio Eugenio a jugar Sí. primera. O sea, hay muchas variables y muchas opciones y va a depender también de los matchups, de los pitchers, de toda esa Claro. situación. Por eso yo creo que hay profundidad y eso termina siendo un punto a favor para esa selección. sí, lo que estamos viendo que por lo menos a nivel de outfielder también, es que prácticamente si el mundial es hoy o es dentro de un año, que va a ser dentro de 3 meses, 5 meses, 6 meses, creo que ya sabemos todos quiénes van a ser los titulares. A menos que pase una sorpresa en el medio, alguna lesión o una inhabilitación por jugar, ¿no? Creo que ya sabemos que es de primera, que va a ser segunda. Con el tema por lo menos de Altuve, que muchos dicen, bueno, que ha cambiado mucho con los años, obviamente, ya no tiene alcance, ya no es el mismo, pero en esta clase de torneos cortos, o sea, el Venezuela tiene que jugar con los mejores y con los más veteranos. Porque no hay mañana. Mira, Bueno, nos quedamos afuera por un picheo. Yo creo que hay un pequeño error. Y mira, un pequeño error y nos quedamos afuera, tan sencillo como eso. Es así. ¿Qué no, dices? y este grupo no nombra a Michael García, Claro. que creo que es uno de estos peloteros que tiene que estar Tiene que allí. ir, Por tiene eso que ir. este ejercicio es a veces un poco peligroso porque uno Injusto, sí, a obvia veces. a algún pelotero, no porque no lo tenga en Sí. cuenta, sino por No, la claro, dinámica obvio. y se mete en problemas, porque hay muchas opciones importantes en este momento para, para el manager Omar López y estoy convencido que todos ellos están en esa lista. Ojalá todos estén saludables, que no haya Ojalá. alguna molestia, que ellos puedan tener el permiso necesario para jugar. Hay algunos que son cosas que a veces uno desconoce, eh, de algunos peloteros, de algunas situaciones. Hay equipos que le dicen al manager, mira, yo te he puesto este pelotero, este lanzador, pero solamente puede tener una apertura, una sola. Claro. Escogerás dónde lo quieres colocar, porque a veces uno se pregunta, no, porque ¿por qué no fue el pitcher del juego tal, de la semifinal tal, o los cuartos de final, y por qué pitcher tal? Porque es que solamente tenía un juego. Tiene un Y solo a juego, veces claro. en el medio del torneo, ellos buscan conversan otra vez con los gerentes generales y dicen, mira, este juego es muy importante, porque no me permite que haga 50 picheos? Y dicen que no. Y entonces tú tienes que tener un plan A y los managers tienen un plan A, un plan B, un plan C y cualquier cantidad de planes para afrontar la adversidad que implica el clásico y la conformación de la selección. Claro. Así es, tal cual. Yo te quería, antes de cerrar, yo quería también preguntar por esa misma, o retomando la pregunta que hizo Carlos antes, con respecto a si hay algún jugador que esté fuera, digamos, del circuito. Por ejemplo, a Harold Castro, capaz que tuvo una buena campaña en AAA, lo último fue liberado por Kansas City, pero sin duda capaz podría ser un jugador, va a depender igualmente de su temporada en Venezuela ahora, a ver si de repente Omar López decide y llevarse a un jugador como Carlos Castro, que tuvo buena temporada en AAA también, ¿no? Bueno, ninguno de esos nombres es descartado, pero reiteramos, ya hay un plan y ya ellos tienen ese Sí, grupo de 30 peloteros. Entonces, lo que hagan o no en el circuito invernal es algo relativo, es algo que
que no creo que tenga un peso mayor en la decisión final. Yo creo que ellos ya tienen cómo va a ser el equipo en función a este grupo de jugadores. Si se cae este, tenemos al otro. Después surgen, sí, los problemas, las lesiones que puedan surgir en el camino y tienes peloteros en una lista que pueden sustituirlos. Yo en este caso considero que va a ser una selección muy selección de peloteros del béisbol organizado. Esta yo creo que tiene ese toque particular de esos peloteros que estén en el béisbol organizado. Hay varios y va a haber varios, como te tocaba, como Anderson Espinosa, que van a estar en la lista y que van a ser fundamentales porque sobre todo el picheo, porque el picheo nunca sobra en ninguna liga y mucho menos en el Clásico Mundial donde tú tienes que tener muy bien cubierta esa posición. Perfecto. Bueno, Pedro, quiero agradecerte de parte de todos por estos minutos. Entendemos que bueno, también debes tener tus compromisos. No queremos quitar más tiempo. Agradecerte nuevamente por tu tiempo, por estar acá con nosotros y poder compartir un poco de esa visión de cara a lo que se viene. Por ahí capaz no hablamos tanto de lo que es la pelota invernal en Venezuela, que es lo que se viene ahora. Pero bueno, desde allá decirte que tienes las puertas abiertas para que capaz podamos hacer un nuevo capítulo, una segunda parte, ya con la pelota en pleno, ¿no? A ver qué pasa, quién se mete en ese round robin y cómo se desempeña esa temporada. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación, por estos minutos que hemos podido compartir. Un gusto, siempre dispuesto a poder Gracias. estar en el espacio. Así que nada, es cuestión de coordinar y que yo arregle el tema del audio para que no tengamos tantos problemas. Eso es todo. Detallito. Sí, no, Esos detallitos técnicos. es un lujo de nosotros, por lo menos crecimos y ya vimos. No te queremos decir, obviamente, viejo. No, ya por ahí. Creo que voy a bloquear ese número entonces ahora por ese comentario. Es un lujo ver todo eso, claro. Ver esas transmisiones con el gran y difunto Beto Perdomo, que sin duda marcó una era en nuestra pelota, con Damaso, todas esas transmisiones, y tenerte acá con nosotros sin duda que es un lujazo. Agradecerte y bueno, todo lo mejor y esperemos vernos pronto, muchachos. Ustedes saluden. Gracias Pedro, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y esperemos vernos pronto para seguir hablando de pelota. Claro que sí, igualmente. Seguro. Muchas gracias por estar y bueno, nada, siempre contacto. Agradecemos. Señores, muchas gracias. Esto ha sido todo el capítulo número 77 desde la grada con el gran Pedro Ricardo Mayo. Atentos porque se vienen muchas cosas más y arranca ya la pelota venezolana. Así que nos vemos. Chao. Entre bromas y risas todo está bien.